ahí está cargando apenas. This call is now being recorded. ¿Listo? Muy buenos días, siendo hoy 11 de marzo del año 2021, arrancamos con esta maravillosa jornada. ¿Alguna pregunta antes de arrancar derecho y sin escalas? No, profe, arranque. Listo, muchas gracias chicos por su participación. Vamos a continuar con el simulacro tal cual donde lo dejamos el día de ayer, ¿listo? Espero que hayan venido preparados y con ustedes llegamos hasta la pregunta 101, la que incluía la transferencia de calor en el sistema. Listo. Ahora sí, partiendo de la reacción que tenemos a continuación, que una mol de J reacciona con una mol de R para producir una mol de O, se realizaron varios experimentos en los cuales hicieron reaccionar 10 mililitros de la sustancia J con diferentes cantidades de R. Se registraron los tiempos de reacción y los resultados se presentan en la tabla. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Cantidad de J constante, siempre son 10, entonces una constante. Ahora sí, hagamos la grafiquita que estamos acostumbrados a sacar. ¿Qué estoy variando yo? Ahí dice que se varía la concentración de R. R es lo que yo voy a introducir en el sistema, entonces R va a ser mi variable independiente. Y miren aquí lo que estaba diciendo la compañera Alexandra. Por primera vez observo que el tiempo no es una variable independiente, sino que es una variable dependiente. Depende ¿qué? De la cantidad de reactivo que yo adiciono. Pero es que eso es tiempo de reacción, así es que muy bien. ¿Qué observo yo? Cuando tengo una cantidad de 1 del reactivo, tengo 30 minutos de reacción. Cuando tengo 2 gramos del reactivo, tengo 22. Cuando tengo 4, tengo 15. Entonces yo observo una gráfica que va en caída, va hacia abajo. Eso me indica que el tiempo de reacción es inversamente proporcional a la cantidad de R. Bien, eso lo saco de la tabla rápidamente. O viendo, a medida que aumento el reactivo, disminuye el tiempo. Bien, fácil. Ahorita sí. Sabiendo que la reacción con mayor velocidad es la reacción que se efectúa en el menor tiempo A. Tiempos más pequeños, por acá, tiempos pequeños, este ranguito de acá, indica velocidades altas. Muy bien, entonces, entre más pequeño, este de 15 por lo menos tiene una velocidad mayor. ¿Qué indica eso? Que si el tiempo de reacción aumenta, la velocidad se hace pequeño. Entonces, tiempo inversamente proporcional a la velocidad. ¿Ahí qué pasa? Miren, para tiempos pequeños yo necesito concentración de reactivo alto, entonces la proporcionalidad me quedaría que también entre más reactivo yo tenga, más veloz va a ser mi reacción. ¿Por qué? Porque el tiempo se hace más pequeño. Si lo vieron como yo lo vi, si analizaron esa parte, entonces bien. Ahorita sí, a mayor cantidad de reactivo, mayor velocidad. Entonces, se puede concluir que en los 3 experimentos anteriores la velocidad de reacción se mantiene constante, falso, porque para los 3 cambia el tiempo, entonces los 3 cambian. B, disminuye. Si yo veo el tiempo está haciéndose cada vez más pequeño, entonces la velocidad se está haciendo mayor, falso, la velocidad no disminuye, la velocidad aumenta. C, debe disminuir cuando aumenta la cantidad de J, falso, primero no está disminuyendo y segundo la cantidad de J ni siquiera le estoy moviendo, entonces no tiene nada que ver. La A y la C nos hablan de cantidades del reactivo J y ese lo estoy dejando constante, por tanto no me sirve como respuesta. Descartamos. Y la D dice, la velocidad aumenta cuando se incrementa la cantidad de reactivo, eso es lo que tenemos aquí, a mayor cantidad de reactivo, mayor velocidad. Muy bien, respuesta correcta de la 102, como estaba prediciendo Alejandra, era la D. Hasta ahí, chicos, ¿esa la comprendimos? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna pregunta? No, profe, todo bien. Eso, y yo que me alegro. Entonces, ahora sí, miremos esta. Se realiza un experimento de las 3 bombas de caucho, las cuales en su interior tienen diferentes cantidades de agua destilada. ¿Listo? Entonces, nosotros sabemos que si yo tengo un volumen, entre más volumen tenga, mayor cantidad de masa voy a tener, por tanto, el volumen es directamente proporcional al contenido de masa del sistema. ¿Hasta ahí? Bien, ¿cierto? Listo. Ahora, entonces, si aquí esta bomba que entre comillas es la más pequeña, por ejemplo, estica, le cabe 1 mililitro, yo podría asegurar que la masa
puede ser 1 gramo, por ejemplo. A esta le van a caber 2 mililitros, la masa que le cabe son 2 gramos. Esta 3 mililitros, la masa que le cabe son 3 gramos. O sea que si yo quiero hacer un análisis comparativo de las tres, yo no puedo compararlas en volumen porque cada una tiene volumen diferente, no puedo compararlas en masa porque cada una tiene una masa diferente, pero sí puedo compararlas en una propiedad que es relacionada con ellas, que puede ser la densidad, que es la densidad, la masa sobre el volumen, ¿cierto? Si yo divido para masa sobre volumen, 2 dividido 2 me da 1. 1 gramo dividido 1 mililitro me da 1. 3 gramos dividido 3 mililitros me da 1. Entonces la masa de todas ellas varía, el volumen también varía, pero la densidad se mantiene igual para las tres. Entonces las tres tienen la densidad del agua. Es igual a 1 gramo sobre mililitros. Aparte la vimos, ¿cierto? ¿Qué va a pasar aquí? La densidad que me relaciona. Entonces la densidad me relaciona la masa que tengo contenida en un volumen fijo. Esa masa es proporcional al peso, entonces a la fuerza que voy a tener hacia el fondo. ¿Listo? Ahorita me dicen, las tres bombas y colocan en una cubeta llena también con agua destilada. O sea que usted coloca las tres bombas. Tin, tin y tin. Listo. Ellas van a tener una fuerza llamada peso que las va a tirar hacia el fondo. Pero resulta que el agua va a hacer otra fuerza que las va a empujar. Eso se llama fuerza de empuje. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cómo cuantificar la fuerza de empuje? No hay forma porque tendría que tener las masas y cuantificar para cada una de las bombas. Pero hay una forma que desarrolló el señor Arquímedes y es el principio Arquímedes, que es el principio de flotación, que dice, si usted tiene que la densidad del cuerpo que usted quiere flotar es mayor que la densidad del líquido, es decir, la masa de lo que está intentando es más pesado que el líquido como tal, se va a ir hacia el fondo, se hunde. ¿Listo? Pero dice que si la densidad de lo que usted quiere que haga flotar es menor o igual a la densidad del líquido, el sistema flota. ¿Listo? Vamos a ver. Lo que hay dentro de las bombas es agua. Densidad del agua, 1 gramo por mililitro. Lo que hay fuera de las bombas, ¿qué es? Agua. Densidad igual a 1 gramo por mililitro. Densidades iguales. En ese caso, ¿qué pasará con las bombas? ¿Flotan o se hunden? Chicos, ¿es una pregunta? Todas flotan, profe. Exactamente, todas deben flotar porque todas tienen igual densidad que el líquido. Entonces, el agua intenta ir hacia el fondo, ¿listo? La masa el agua en la bomba A intenta ir hacia el fondo, pero el agua que está acá afuera le dice, no, ¿para dónde cree que va? La empuja hacia arriba. La bomba más grande dice, yo tengo más masa, no ir hacia el fondo. Toda esa agua que está en la cubeta le dice, no, mijito, ¿usted para dónde cree que va? Si usted tiene la misma masa que yo, entonces va para arriba, ¿listo? Las mismas densidades, mismas fuerzas de empuje que las que están hundiendo. Entonces, todas flotan. Respuesta correcta, la D. Como dijo Pennywise, todos flotan. D. 103. D. ¿Listo? La A dice que todas se hunden, falso. Y en la B y la C, al menos una bomba se hunde. Y como ya sabemos que la densidad del líquido es la misma para los tres, todas se mantienen flotando. Si por alguna razón yo cogiera la bomba B y la lleno con un líquido más denso, un líquido por lo menos aceite, ahí sí, mayor masa en el mismo volumen, mayor densidad, entonces hacia el fondo, ¿listo? Si la densidad aumenta, hacia el fondo. Si las densidades son iguales, flotan. Y si la densidad es más pequeña que la del líquido, flota con mayor razón. ¿Listo, chicos? Esa estuvo fácil. Seguimos con la 104. La 104 dice, las plantas con flores han desarrollado una simbiosis con animales que actúan como polinizadores, los cuales transportan el polen que se les adhiere al cuerpo mientras se alimentan del néctar. En resumen, tengo una flor, ella ofrece néctar al polinizador, es decir, miel o algún atractivo para el polinizador llega, se alimenta del néctar, pero mientras está alimentando, por aquí en la planta hay polen adherido a su flor. Ese polen se adhiere a las partes del polinizador. Ahora él viaja a una distancia muy larga hasta que llega a otra flor
y es otra flor. También le ofrece néctar para que se alimente. Y aquí, cuando él ingresa con el polen impregnado de una parte de su cuerpo, al pico, las alas, cualquier cosa, transmite ese polen a la planta que llega. Lo que vamos a llamar planta hembra, recibe el polen, planta macho fue la que lo entregó. Muy bien. El polen se transporta a otras flores de la misma especie cuando los polinizadores vuelven a alimentarse. Este proceso puede recorrer grandes distancias. Esta relación mutualista se ha diversificado en muchas especies de plantas. ¿Por qué mutualismo? Una simbiosis es cuando tengo dos individuos coexistiendo y tienen una relación entre ellos. Mutualismo quiere decir que ambos se benefician. El polinizador se alimenta y la planta transmite su información de una planta a otra para poder reproducirse. Bien. ¿Cuál es una de las razones que explica la diversificación del mutualismo entre plantas con flor y polinizadores? ¿Por qué razón? Muchas plantas tienen ese mismo sistema y muchos animales polinizadores tienen ese mismo sistema. Entonces, las plantas, ¿qué se benefician? Vamos a ver. Los polinizadores llegan a nuevos lugares que las plantas han colonizado. Quiere decir, si la planta A está aquí en Popayán y la planta B está en Cali, el polinizador puede viajar y llegar a esa planta siempre y cuando todo depende de que el polinizador viaje esa distancia. Entonces, sí, muy bien. Los polinizadores, de acuerdo a su capacidad, pueden llegar más lejos a ecosistemas nuevos. ¿Listo? B. El néctar de las plantas garantiza la reproducción de los polinizadores. Falso. El néctar garantiza que ellas se alimenten, pero no garantiza que los polinizadores se reproduzcan. Eso depende ya de la especie polinizador. C. Los polinizadores aseguran el intercambio genético de plantas de la misma especie. No necesariamente, el intercambio genético comúnmente se da entre especies diferentes. En este caso, por eso les decía, planta macho, planta hembra. Las dos plantas en realidad son iguales, son la misma planta, sino que ellos tienen como un sistema hermafrodita que lo único que requiere es que polen de otra planta ingrese a ellas para empezar el proceso de germinación y la semilla sea fértil, ¿listo? Pero intercambio genético como tal no hay porque son la misma especie. Entonces, al ser la misma especie, el material genético es el mismo, no hay intercambio, ¿listo? D. ¿El néctar de las plantas garantiza que la planta produzca polen? Falso. El néctar garantiza que el polinizador llegue y se alimente. El polen es otro sistema de reproducción. Falso. Además, lo que dice que para que el polen se alimente los polinizadores. Falso. El polen no es el alimento, es el néctar. Respuesta correcta, la A. 104. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien, Joseph. No, ahorita sí. El estudiante construye un electroimán enrollando alambre de cobre delgado alrededor de una puntilla de acero y una pila de 1.5 voltios. Como se observa aquí, entonces, ¿qué pasa? Envío electrones a fluir a través de este cablecito, los hago girar en torno a una puntilla y los vuelvo a recoger acá en la batería. Salen, regresan. Listo. ¿Qué pasa? Que ese recorrido que hacen los electrones, ese movimiento rápido que hay de los electrones por el alambre conductor de cobre, hace que la puntilla genere campos magnéticos, es decir, hace que la puntilla se convierta en un imán. ¿Por qué? Porque ese flujo de electrones genera un flujo magnético. Eso que acabo de dibujar así, que son como líneas, que literalmente son líneas que salen y entran por acá, salen de la punta, viajan y entran a la cabeza, se llaman líneas de campo magnético. Eso es lo que hace un imán, producir líneas de campo que viajan y van desde el polo norte hasta el polo sur, viajando así. ¿Listo? Entonces, entre más electrones pasen, más líneas se producen. Entonces, un electroimán levanta sin inconvenientes un cubo de hierro de 1 centímetro de arista, pero tiene dificultad para levantar un cubo de 2 centímetros de arista. Entonces tengo un cubo pequeñito, lo puede levantar un cubo más grandecito, ya nos queda difícil, paila. Entonces, para levantar el cubo metálico de 2 centímetros, ¿qué debo hacer? Debo aumentar la fuerza magnética. Listo. Debo aumentarla porque me está quedando cortico el imán para levantar ese cubo. Entonces, si quiero aumentar la fuerza magnética, debo aumentar la fuerza eléctrica o el flujo de electrones, más bien.
Entonces, el flujo de electrones se conoce como corriente. Pero veamos aquí el problema que tengo. Voltaje igual a intensidad de corriente por la resistencia. El cable es el mismo, o sea que no puedo cambiar la resistencia. El voltaje de la pila es el mismo, o sea que no puedo cambiar esos 1.5 voltios. La corriente que fluye por el cable es la misma, porque si no cambio la batería y no cambio la resistencia, la corriente va a ser constante. Entonces ahí no puedo hacer nada, no puedo cambiar nada. Pero es que aquí viene el truco. Dice flujo de electrones, por eso lo tengo acá y no lo relacioné con corriente. El electrón tiene que pasar por este sistema. Al pasar causa una perturbación que causa una línea de campo. ¿Listo? Eso implica que si yo hago pasar varias veces ese electrón, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, él va a producir líneas cada vez que sube y cada vez que baje va a producir línea. Entonces yo puedo tomar mi puntilla, hacer que el electrón baje y luego acá hago que suba. Acá cuando llegue hago que baje y acá hago que suba. ¿Y eso cómo lo obtengo? Simplemente enrollando más alambre. Enrollo alambre que baja, luego ese alambre lo vuelvo a enrollar hacia arriba, entonces el electrón baja, electrón sube, electrón baja, electrón sube, y eso va generando nuevas líneas de campo. El primer giro genera una, el segundo giro genera otra. Al aumentar las líneas de campo, aumento la fuerza magnética. Y perfecto, estoy aumentando la fuerza del imán, entonces para levantar el cubo, 1, enrollar mayor cantidad de alambre alrededor de la puntilla, muy bien, me puede servir. 2, cambiar la puntilla de acero por una puntilla de cobre, eso no me garantiza que yo voy a poder aumentar la fuerza, solo estoy aumentando las propiedades magnéticas del sistema, pero yo no sé si el acero es mejor imán que el cobre, no lo sé, entonces esta sí no la puedo asegurar. Y 3, disminuir la corriente eléctrica. Si bajo la corriente eléctrica, estaré bajando la fuerza eléctrica, entonces bajando la fuerza magnética, eso tampoco lo puedo hacer. Vamos a ver cuál sería la respuesta correcta. La 1 es la que me permite, entonces, A. Las afirmaciones son correctas. La 1 y la 1 es correcta, la 2 es falsa, entonces la A no sirve. B, solo la 1, muy bien. C, la 1 y la 3 es falsa, no me sirve. D, solo la 2, falso. Respuesta correcta, solo la 1 me va a permitir aumentar esa fuerza, entonces respuesta correcta la 105, la B. ¿Listo, chicos? Esa sería para este sistema. Tenemos la energía eólica es obtenida cuando la fuerza del viento, tengo viento con una fuerza, impacta sobre un aerogenerador. Listo, pega aquí, hace girar el aerogenerador, yo tengo ahí una turbina y saco un flujo de electrones, electrones fluyendo, electrón, electrón, electrón. Fluye. Cuando tengo un flujo de electrones, ¿yo qué tengo? Una corriente. Cuando tengo una corriente, esa corriente, ¿qué tipo de energía representa? Representa energía eléctrica. Entonces, del aerogenerador estoy sacando corriente eléctrica. Y por tanto, energía eléctrica. ¿Qué tipo de energía le estoy metiendo? La corriente de viento, si vemos, se está moviendo. Entonces, ya por tener movimiento, debo hablar de energía mecánica. Muy bien, pero ¿qué tipo de energía mecánica estoy teniendo ahí? ¿El viento viene con velocidad o está quieto? No, para fluir tiene que tener una velocidad diferente de cero. Al tener velocidad, yo tengo energía cinética igual a 1/2 de la masa por la velocidad. Tengo velocidad, tengo energía cinética en el sistema. Entonces, el viento trae energía cinética, pega contra el generador, lo hace girar y eso convierte a energía eléctrica al sistema. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Fácil. Entonces, ¿es válido afirmar que los aerogeneradores transforman energía cinética en potencial? Sí, bien, toman energía cinética, pero no la convierten en potencia, la convierten en energía eléctrica. B, energía cinética, muy bien, movimiento de una corriente de viento lo convierten en energía eléctrica. Bien, respuesta correcta está ahí la B. C, energía potencial en térmica. El viento no es que venga con mayor energía por tener una altura, no, viene con velocidad, entonces falso. Y térmica hace referencia al calor, falso. D, energía eléctrica en potencial. Estoy sacando energía eléctrica, no estoy introduciendo el aerogenerador, energía eléctrica, entonces respuesta correcta la B. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Entendida esa parte? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Eso me alegra, muy bien. 107, esto es de ovulación, esto es divertido. El gráfico presenta el ciclo menstrual normal de una mujer, entonces desde el día 0 hasta el día 28. Pero vamos a ver qué pasa.
En el día 0, aquí, el endometrio, desde el día 0 hasta el día 7, donde se da la menstruación como tal, el endometrio se adelgaza, el estrógeno se encuentra bajo y la progesterona también se encuentran bajo, el óvulo se empieza a formar y empieza a tener vida útil, y en ese proceso miren que hay un aumento aquí de una hormona que se llama gonadotropina de FSH, un tipo de hormona llamada FSH, está actuando en este proceso. Listo. Durante la menstruación, el óvulo se libera, llega un proceso en el cual está la proliferación, es este de aquí, en el cual la FSH, la gonadotropina, sigue actuando. ¿Listo? Va disminuyendo lentamente, pero miren que aquí durante la ovulación hay un pico de ella, un aumento de ella. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Ella está actuando durante todo este rango, está actuando la FSH. ¿Listo? Y todo ese rango es el ciclo de vida útil del óvulo. Todo ese rango es el ciclo útil. Listo. Ahora veamos. El estrógeno, justo en la parte donde está ovulando, la parte máxima, él se dispara. Entonces, él controla esa acción del óvulo, es el que le dice, listo, ya usted maduró, ya usted está bonito, pero no pasó nada, entonces empiece a degradarse. Y a partir de aquí, miren que justo aquí en este proceso, es donde él se empieza como a compactar, se empieza como a degradar y empieza como tal ya la secreción, la liberación del óvulo. En ese proceso, cuando está liberando el óvulo, porque el ciclo de vida útil no fue el acertado, no hubo fecundación, fertilización, entonces la progesterona empieza a actuar para ayudar a liberar ese óvulo y el endometrio empieza a aumentar. El endometrio, recuerden que es la pared de células que hay en el cuello uterino, ¿listo? Entonces empieza nuevamente a aumentar y eso garantiza de que en el aumento ella empieza a tratar de expulsar mecánicamente el óvulo. Bien, según el gráfico, una de las hormonas más importantes para la fertilización del óvulo me está queriendo decir que estoy buscando el ciclo de vida útil. ¿Cuál es la hormona que durante el ciclo de vida útil me cuida mi óvulo, me garantiza que esté bonito y listo para ser fertilizado? El estrógeno solo aparece al final para decir, ya se nos pasó el tiempo, sáquelo. La FSH está todo el tiempo, a pesar de que esté en baja cantidad, está todo el tiempo ahí durante el ciclo de vida útil. Entonces, efectivamente, la FSH, hormona folículo estimulante, pues esta ayuda a la maduración del óvulo. Durante todo el proceso de maduración ella está pendiente que el óvulo crezca sano y bonito. B, el estrógeno, pues esta ayuda a que el óvulo se libere. La idea es que el óvulo, en lugar de liberarse, se quede adherido a las paredes del cuello uterino. En el endometrio se quede pegado. El estrógeno dice, ya no sirvió, salga. Entonces, el estrógeno ayuda a la salida, a liberarlo. Dice, ya no está fecundado, salga. Entonces, falso. D, la progesterona, puesto que esta actúa después de que el óvulo es liberado y lo mantiene vivo. Miremos que la progesterona lo que hace es, antes por el contrario, empezar los ciclos de degradación del óvulo. Falso. D, el estrógeno, pues esta hormona se mantiene activa en la mujer durante todo el tiempo. Falso, aquí veo que se dispara, es en este pico, se dispara. Antes está bajita, entonces descartado. Respuesta correcta, la A, de la 107. Respuesta correcta, la A. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Ninguna, profe. Eso, ya. Simplemente es análisis de gráficos y tener como esa malicia de decir, bueno, necesito que todo el óvulo, desde que sale hasta que es fecundado, esté bonito. Entonces, la única que es responsable de eso, la única que se ve que actúa en todo el rango, es la FSH. ¿Listo? La trampita está en creer que el estrógeno, pero el estrógeno, miren, garantiza la liberación. Cuando ya el óvulo se libera es porque de alguna otra forma no fue fecundado. Entonces, ya. Ahí es donde sale el óvulo. Entonces el estrógeno dice, no fue fecundado, salga. Fue fecundado, quédese ahí tranquilito, no hay problema. No tenemos problema. Y si el estrógeno dice, no tenemos problema, la progesterona ya dice, yo no actúo, yo me quedo quieta, no hay problema, yo no lo saco. Por eso es que muchos anticonceptivos, la pastilla el día después, si ustedes ven, son compactos de progesterona. Y estrógeno son esas hormonas, principalmente la progesterona, esos
le indican al organismo, no, el óvulo, a pesar de que esté fecundado, expúlselo. Y la profesora dice, tranquilo, yo lo degrado. Por eso son anticonceptivas las dos hormonas. Muy bien. La gráfica de la 108 representa el crecimiento de dos bacterias en un medio que es enriquecido con sacarosa cada 4 minutos. Entonces usted está cogiendo su cajita de Petri y ahí está colocando la hormona A, que la voy a llamar la negrita, y la hormona B, que es la clarita. Listo. Y les da alimento cada 4 minutos, les procede a dar alimento. ¿Listo? Ahorita nos preguntan, ¿por qué veo que la cantidad de individuos de la A es mayor que la B? ¿Por qué en esa gráfica hay más de A que de B? Entonces, ¿qué podría estar pasando? Vamos a ver. A, la competencia por alimento entre las dos especies. La sacarosa llega aquí, el alimento llega. La A posiblemente está llegando más rápido, se alimenta más y por eso tiene más proliferación. Mientras que la B dice, oigan, déjenme comer, y como no tiene tanto disponibilidad por el alimento, se reproduce menos. Lo poquito que alcanza a agarrar de sacarosa de alimento le sirve para reproducirse, pero tampoco es que tenga mucha disponibilidad porque ya cuando llega A se lo ha comido todo. Listo, vamos a ver. Esa podría ser. Entonces tenemos que descartar el resto. B, la dificultad para crecer en el medio suministrado. En algún punto están diciendo que el medio está limitado, que el medio es un espacio restringido, ¿no? Dicen, es un medio de cultivo y usted cada cierto tiempo le va a proveer alimento enriquecido. Entonces la B no es. C, el estrés ejercido por el cambio de concentración de alimento. En algún punto dicen que estoy cambiando la concentración del alimento, que le estoy dando menos o más, ¿no? Le estoy dando la misma concentración cada 4 minutos, entonces no puedo hablar de eso. Y D, el tiempo de crecimiento, el cual es muy corto. No necesariamente estoy analizando entre 2 y 10 minutos. En ese tiempo, la proliferación de las bacterias tiene que darse. Y como es el mismo rango para ambos, no puedo decir que por eso es que A o B están siendo afectadas. Descarto. Respuesta correcta. Hay una competencia entre las dos y muy posiblemente la bacteria A, la negrita, está comiendo más y por eso tiene más energía para reproducirse que la bacteria B. Fácil, rápido y sencillo, ¿cierto, chicos? Continuemos acá para optimizar el tiempo. Las células olfativas del hombre contienen de 5 a 6 cilios, mientras que las células olfativas del perro poseen 120 a 150. ¿Qué son los cilios? Son vellosidades o pelitos sobre la célula que le permiten detectar moléculas, atraparlas, impregnarlas y que lleguen a la célula y a una función. El perro tiene 150 de ellas, entonces el perro tiene más cilios que el hombre, que apenas tiene 5. Listo, la superficie olfativa del hombre es alrededor de 4 a 5 centímetros cuadrados, perdón. Y la del perro es de 170 centímetros cuadrados. La del perro es mucho más grande. El área que tiene la nariz especializada en detectar olores es mayor que la del hombre. Ahora, el perro tiene en su interior, aquí dice que los hombres tienen en su interior alrededor de 5 millones células olfativas, mientras que el perro tiene alrededor de 150 por 10 a la 6 células olfativas. Tiene 150 millones, aquí el perro es especializado en detectar aromas. El perro detector de estupefacientes suele ser adiestrado para la localización, normalmente 5 sustancias: hachís, marihuana, cocaína, heroína y anfetaminas. ¿Listo? ¿Cómo debe ser adiestrado? Pues lo entrenan para reconocer estos olores. ¿Listo? Este comportamiento que se busca en el perro se basa en su habilidad para... ¿En qué habilidad se debe basar? Fácil, en la detección de el olor de esas sustancias estupefacientes. Entonces, agregar y reconocer las partículas olorosas que pueden unirse unas a otras. Falso, primero las partículas olorosas no se van a unir unas a otras. ¿Listo? Falso. Y segundo, él no las reconoce, no las ve volando y dice, uy, hay una molécula de estupefaciente. No, él las huele. Entonces, falso. C, concentrar el olor del medio en su órgano olfativo y utilizar esta información para ser descifrada por su cerebro.
El perro no está concentrando el olor, ¿listo? No es que diga, espere, yo estoy detectando algo y empiece como a respirar más para concentrar en las moléculas en su órgano olfativo para detectarlas, ¿no? Él simplemente, por más débil que sea el olor, como él tiene tanta capacidad olfativa, él, por más débil que sea, detecta olores que el humano no es capaz. Ese es, no es que los concentre, falso, simplemente es capaz de detectarlos más fácilmente. C, identificar feromonas, que son sustancias químicas volátiles que los perros utilizan para comunicarse. Muy bien, eso lo hacen los perros. Por eso se huelen para reconocerse. Pero eso no me quiere a mí hablar sobre cómo hacen para detectar estupefacientes. Solo cómo se reconocen entre ellos. Y la D, discriminar el olor que se pretende encontrar y la habilidad para separarlo de los demás olores circundantes. ¿Qué quiere decir? Él en un aeropuerto, por ejemplo, todo le huele al aeropuerto, ya conoce el olor a café, conoce el olor a humanos, pero de un momento a otro llega un olor de alguna de esas drogas. Él dice, me huele a marihuana, y es capaz de decir, confirmo, efectivamente es marihuana, y es capaz de detectar. Entonces él, entre todos los olores, identifica y puntualiza sobre un olor en específico gracias a su capacidad olfativa. Entonces efectivamente, respuesta correcta la D. El perro es capaz de discriminar y analizar por separado los olores que le llegan del sistema. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿No? Bien. Eso, chicos. Vamos para la 110. La 110 dice, en la elaboración de perfumes se utiliza alcohol desodorado, fragancia, generalmente es un éter, agua y otras sustancias. Además, para darles presentación, se utilizan sustancias que colorean la solución. Las fragancias son sustancias orgánicas muy volátiles. Ahí está la clave. A partir de ahí ya. Las fragancias son sustancias orgánicas muy volátiles a temperatura ambiente, es decir, pasan fácilmente a estado gaseoso. De tal manera que si destapamos un perfume en la habitación, al cabo de un rato, en todo el recinto se habrá impregnado la sustancia. Entonces, ¿qué es un perfume? Tengo mi solución donde tengo las sustancias y principalmente tengo una fragancia. La fragancia está ahí impregnada. ¿Qué pasa con la fragancia? Ella es altamente volátil. Entonces, cuando usted está a temperatura ambiente, medio se calienta el tarrito y todas las moléculas quieren pasar acá a fase de gas. Quieren salir del líquido, listo. ¿Qué pasa? Cuando usted coge y lo que dice ahí, cuando usted destapa un perfume, le quita la tapa, ¿qué va a pasar? Esas moléculas que pasaron a gas, que estaban aquí almacenaditas todas, de un momento a otro salen del sistema y están esparcidas por toda la habitación. Ya como no tienen contenedor que la limiten, el gas expande todo lo que puede. Por eso se dice que se detecta el olor en cualquier parte del recinto. Cuando se detecta el aroma del perfume, se evidencia la presencia de la fragancia. Esto se puede catalogar como un cambio. A ver, cualquiera de ustedes, ahí estoy yo haciendo una reacción química. ¿Hay reacción química? ¿Hay alguna reacción en el proceso? No. Exactamente, no hay reacción. Al no haber reacción, no es un cambio químico. Simplemente, ¿qué pasa? Yo antes las tenía contenidas en un espacio pequeño, ahora las liberé y se esparcieron por todo el lugar. Eso es un cambio físico, un cambio de volumen. Entonces vamos a ver, físico, sí, porque se está separando la mezcla, liberando la fragancia que es más volátil. La fragancia se fue, es más volátil, va a tender a esparcirse más rápido. Muy bien. B, químico, falso. Porque se está separando la mezcla, liberando la fragancia que es más volátil. Eso es un proceso físico. Entonces, descartado también. Físico, bien. Porque se está separando la mezcla, bien. Liberando la fragancia que es la menos volátil. Falso, la fragancia no es la menos volátil. Ahí en amarillo dice que son muy volátiles. Entonces, como es la menos volátil, se va a quedar en el tarrito. Entonces, aquí descartamos esa. Y de químico, falso. Porque está separando la mezcla de la fragancia que es la menos volátil. Falso, la fragancia es la más volátil. Respuesta correcta, la A. Es un proceso físico. Proceso físico de separación de mezclas donde la más volátil se va. ¿Listo? Bajamos a la 111. En un laboratorio de química se utiliza un sistema de destilación básico que consta de un matraz de fondo redondo, un tapón, un termómetro, un refrigerante y un mechero. ¿Qué hace eso?
La destilación es simple, usted tiene que separar dos sustancias, A más B, las calienta, el vapor sube, y aquí usted conduce todo ese sistema hacia un refrigerante. ¿El refrigerante qué hace? Absorbe calor, entonces por aquí entra agua fría y sale agua caliente. ¿Listo? Y recuerdan ese intercambiador de calor que veamos en un simulacro, pasa lo mismo, entonces el vapor que viene caliente por aquí pasa a estado líquido y sale y es recogido acá. ¿Para qué se necesita el termómetro? El termómetro se coloca aquí para medir la temperatura. ¿Por qué? Porque yo necesito que la temperatura sea selectiva. Si quiero separar A y dejar B, entonces yo miro la temperatura de ebullición de A y empiezo a calentar hasta que la fijo. Justo cuando llegue la temperatura de ebullición de A, ahí dejo quieto, entonces el líquido que va a salir es A. Y B, si tiene un punto de ebullición mayor, que la temperatura de ebullición de B tiene que ser mayor que la de A, entonces si es mayor, él se va a quedar aquí como líquido, B se va a quedar como líquido y A se va en forma de gas y es separado, ¿listo? ¿Qué pasa? Si yo caliento a una temperatura muy alta, si yo caliento, pongamos, la temperatura de ebullición de A es igual, bueno, es igual a la temperatura de ebullición de B, y yo caliento esto por encima, ambos van a salir, ¿listo? La idea es calentar de tal forma que me salga uno de ellos selectivamente. Comúnmente la destilación en que se fundamenta en que usted va a separar el más volátil, es decir, el que tiene menos punto de ebullición va a salir primero, entonces usted tiene que controlar esa temperatura. Bueno, sigamos leyendo, dice: se desea destilar la mezcla que contiene dos sustancias volátiles cuya diferencia entre los puntos de ebullición es 10 grados centígrados. Nos dicen, temperatura de ebullición de A menos temperatura de ebullición de B es igual a 10 grados centígrados, la diferencia entre ellos. Y le dicen que la temperatura de ebullición del líquido más bajo es igual a 30. ¿Listo? Entonces, no hay que ser un matemático experto, entonces para fijar que la temperatura de ebullición de B va a ser 40 grados, ¿cierto? Si la más baja es 30, la diferencia entre ellos es de 10, pues la más alta es 40. ¿Qué voy a pasar? Necesito separar A de B, necesito sacar el más volátil, entonces necesito sacar el de menor temperatura de ebullición primero. Primero necesito sacar A. Para sacar A, ¿qué debo hacer? Empiezo a calentar desde cero. Nada se evapora, nada evapora. Llego a 10, nada se evapora. Llego a 20, nada se evapora. Llego a 30. En 30, cuando la temperatura llega a 30 grados centígrados, A se empieza a evaporar. Listo. A empieza a evaporarse. A esa temperatura B se empieza a evaporar, ¿no? B tiene una temperatura de ebullición de 40, entonces B está quieto. A se empieza a evaporar. Ahí paro el calentamiento, detengo el calentamiento hasta ahí, me quedo quieto, ahí fijo la temperatura. Y empiezo a sacar A. Saco A, saco A, saco A. Cuando llegue y ya tenga todo el A separado, ahí sí ya. Tengo A condensado acá y B dentro del sistema, entonces ya lo he separado. Entonces la temperatura máxima del sistema debe ser 30, que es justo donde separo A. Si me paso de 30, ya estoy separando, ya estoy extrayendo A y B al tiempo. Si por lo menos llego a 35, A estará saliendo y una pequeña parte va a decir como que, ole, me estoy calentando, voy a empezar a evaporarme, ¿listo? Entonces, temperaturas por encima de 30, estoy adquiriendo una mezcla de los dos. Vamos a ver. Entonces, tengo que tener como máximo 30 grados. Mínimo 30, es decir, de 30 para arriba. Cuando tengo de 30 grados para arriba, estoy extrayendo las dos sustancias. Entonces, no puede ser mínimo 30, falso. Ya que si está por debajo de este rango, la temperatura, las sustancias que se obtienen pueden llegar a contener una mezcla sin separar. Perfecto. Voy a obtener una mezcla sin separar, pero me dice que mínimo 30, entonces falso. B, máximo 30, muy bien. Ya que en este rango, la sustancia que se obtiene puede llegar a contener una mezcla sin separarse completamente. A los 30 no voy a tener una mezcla, voy a tener uno de ellos puro, entonces sí la voy a tener separada.
Aquí dice sin separar, falso. C, máximo 30, muy bien, ya que si supera este punto, la sustancia, perdón, aquí leí mal y la respuesta correcta, permítame, si es la B. Dice, máximo 30, ya que se supera este rango, es decir, por encima de 30, la sustancia que se obtiene es una mezcla sin separar, es decir, tiene A más B. Entonces, por debajo de 30 tiene solo A, por encima tiene A más B. Bien. C, máximo 30, ya que se supera este rango, la sustancia que se obtiene puede llegar a contener una mezcla completamente separada. Falso, después de 30 estoy teniendo A más B, entonces la mezcla no está completamente separada. D, mínimo 30, ya vimos que mínimo no puede ser, tengo que tener como máximo 30 grados centígrados de temperatura. Respuesta correcta para la 111 es la B. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Pasamos a la 112. La 112 dice, un estudiante de grado undécimo quiere fabricar un oscilador armónico con una masa M y un resorte que tiene una constante elasticidad de K, de tal forma que oscile con un periodo T, tal como demuestra la figura. Entonces usted quiere que sea un oscilador armónico, suba y baja, y quiere medir la amplitud del oscilador armónico, es que haga eso con respecto a el punto de equilibrio. Suba, baje, y se comporte como una onda en movimiento, subir, bajar, y se mantenga ahí. ¿Listo? El estudiante quiere realizar modificaciones de ese modelo para lograr su objetivo, es decir, va a tener varios modelos y va a variar cada constante. ¿Cuál de las siguientes tablas le permite al estudiante registrar los datos? ¿Qué necesito yo? Vamos entonces aquí a medir diferentes tipos. Lo primero es que puede variar el resorte. Al variar el resorte, cada resorte tiene una constante elasticidad diferente, una K. Bien. También puede variar la masa, puede poner masas pequeñitas, masas grandes para ver cómo se le da la amplitud del sistema. Entonces también puede variar la masa. Listo. Entonces, busquémosle las tablas. A, constante resorte, bien. C, constante resorte, bien. B, constante resorte, bien. D, constante resorte, ¿dónde está? A no tiene la constante resorte, entonces no puedo hacer un buen análisis si no tengo la constante. Bien hasta ahí. Listo, necesito la masa. A, masa, bien, aquí está. C, no tiene la masa, ¿dónde está la masa? Sin la masa yo no puedo garantizar cómo va a funcionar el sistema, entonces descartada la C. Me quedan la B y la A. Listo. Ahora viene la pregunta. Si usted quiere comparar los resortes, usted analizaría un resorte de este tamaño, por ejemplo, y lo compararía con un resorte más enroscadito, pero que sea más largo. Si hace eso, la longitud será diferente. Longitud 1, diferente a la longitud 2. Entonces, ahí, independientemente que usted esté analizando en la misma masa y diferentes constantes, al variar usted la longitud, estaría variando los resortes y estaría variando el sistema. Entonces, de preferencia, yo le recomendaría mantenga la longitud de todos los resortes iguales. Entonces, todo debe tener una constante. Entonces, en la B, por ejemplo, dice longitud del resorte. No la varíe, mantenga la constante. En ese caso, usted la puede quitar del sistema. Y ahórrese el confundirnos con esta constante. Entonces, simplemente deje longitud del resorte por fuera. Siempre mida lo mismo. Siempre tenga la misma longitud. ¿Listo? Y lo que sí tenga en cuenta es el periodo, cuánto se demora en subir y bajar. El tiempo, mídalo. Miren que ambos miden el tiempo. Muy bien, sería mi variable de respuesta. Entonces, como la A tiene todas las variables que necesito, simplemente voy a hacer la tablita 112. Respuesta correcta la A. ¿Hasta ahí una pregunta, chicos? No, ¿Chicos? profe. Bien, vamos bien, veo. Ahorita sí. Carlos lee las especificaciones de un teléfono celular que consume 72 miliwatts de potencia. Eso es igual a la potencia eléctrica y tiene 20 miliamperios de corriente eléctrica. El voltaje eléctrico que fluye por la batería, ¿cuál debe ser?
Aquí nos queda únicamente recordar potencia, que es la capacidad que tengo para realizar un trabajo, es decir, para mover, en este caso, electrones de un lugar a otro. Tenemos una plaquita. Ella libera electrones y hay otra placa que los recibe. Listo. ¿Qué es corriente eléctrica? Corriente eléctrica es la cantidad y el flujo de electrones que yo voy a tener, ¿cierto? Una corriente de un electrón, una corriente de 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cuántos electrones pasan? Entonces, eso se conoce como amperaje. Listo. Entonces, ¿ustedes creen que la potencia de un sistema, la capacidad que tiene para ejercer energía eléctrica, es mayor entre más electrones fluyan o es menor entre más electrones fluyan? Chicos, la capacidad de hacer trabajo con una energía eléctrica va a ser más grande cuando tengo menos electrones o va a ser más grande cuando tengo más electrones. Exactamente, cuando tenga más electrones, la potencia, cuando se tenga más flujo de electrones, a mayor cantidad de electrones, mayor potencia. Entonces, potencia es directamente proporcional a la corriente. Listo. O se los voy a homologar así. Tengan agua contenida, agua en una represa. ¿Listo? Entre más agua les fluye a esa represa, mayor potencia o con mayor fuerza va a pegar sobre la represa, efectivamente. Ahora la otra, voltaje. ¿Qué es el voltaje? Usted carga esta placa con una cantidad de energía y esta de acá la coloca con una cantidad de energía muy alta esta placa y una cantidad de energía muy bajita eso. Eso es voltaje. La diferencia o la variación de potencial es la diferencia entre energías de las placas. Entre más grande sea, más rápido fluyen los electrones. Entonces, entre mayor sea el voltaje, mayor sea la diferencia entre las placas, mayor es la potencia. Entonces ya tenemos que la potencia es directamente proporcional a la intensidad de corriente del voltaje y efectivamente de ahí sacamos que la potencia es igual a voltaje por corriente. Esa es la fórmula de la potencia eléctrica, ¿listo? ¿Por qué se los hice así? Para que lo esquematicen en su mente y si algún día les preguntan, pues las puedan relacionar y la puedan recordar más fácilmente. Pero la fórmula es potencia igual a voltaje por intensidad. Ahorita sí, nos dicen cuál es el voltaje, despejo de ahí. Voltaje es igual a potencia dividido intensidad de corriente, ¿listo? Voltaje va a ser potencia, 72 miliwatts, ¿listo? Dividido intensidad de corriente, dividido 20 miliwatts. Si hago esa operación, ¿cuál es el resultado que me da? 72 dividido 20 me da un valor aproximadamente de 72 dividido 2, o sea que me daría 36 voltios. Pero como se me olvidó este cero, simplemente corro la coma hasta aquí. 3.6 voltios va a ser el voltaje que yo debo aplicar en esa pila. Respuesta correcta, la C, 36.6 voltios. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Aunque yo esa la hice así como por descarte y la adiviné. ¿Sí? También puede ser así, buscan una relación matemática entre 72 y 20 y se dan cuenta de que aproximadamente la mitad de eso va a ser 36. La otra que nos puede decir es, miren, milivoltios es, esta unidad de milivoltios usted la puede cancelar con esto de acá. Es como si estuviera trabajando en la misma magnitud. Ay, perdón, abajo puse milivoltios con miliamperios. ¿Listo? ¿Hacerle una pregunta? ¿Alguien más iba a preguntar? ¿Chicos? ¿Nadie más iba a preguntar? Joseph, John, Karen, Esteban, Andrés. ¿Nadie más? ¿No estaban preguntando algo? No, profe, no. No, Listo. señor. Listo, chicos. Entendí esa parte y hasta ahí entendimos por qué la respuesta de la 113 sería la C. Sí, señor. Sí, profe. Sale rápido y sale sencillo. Listo. ¿Qué limitó a algunos de mis estudiantes en la pregunta? Que no sabían la fórmula de potencia con relación al voltaje y la corriente. Pero ya recuerden, corriente es la cantidad de electrones que pasa por un medio. Entonces, entre más electrones usted tenga fluyendo, más duro va a pegar.
Ahí no hay de otra. Y voltaje es el desnivel que tiene. Entonces, el desnivel, entre más desnivel haya, más rápido cae. Entonces, mayor voltaje, mayor potencia. Mayor corriente, mayor potencia. Son directamente proporcionales. Entonces, con eso se acuerda de que la potencia es igual a B por I. ¿Listo? Fácil, rápido y sencillo. Ahorita sí. La 114 dice, en la clase de botánica, un profesor explica que la mayoría de las plantas tienen estrategias para evitar la pérdida de agua excesiva. Uno de los estudiantes de la clase decidió hacer un proyecto para evaluar la resistencia de las especies vegetales a la falta de agua. Listo. Observa la lista de actividades del experimento. Entonces, rápidamente vamos a observar aquí qué dice. Esa actividad es sembrar varias especies de plantas. Listo. Recrear las condiciones normales para que las plantas crezcan. Listo. Entonces, estoy cada una de ellas como si fuera su entorno normal. Determinar si las plantas cuentan con un estado óptimo para el experimento. Listo, ya después de que están creciditas y están bien bonitas, ya voy a ver si está bien, o sea, si todas las especies están bien cultivadas, todas están en rango óptimo. Dejar las plantas sin riego, aquí le estoy suspendiendo el agua, aquí ya es donde les quité el agua. ¿Y ahora qué voy a hacer? Analizar los resultados, ver qué planta muere y qué planta no muere. El experimento tal como figura en la lista de actividades no cumple con su objetivo porque en realidad yo estoy, después de haberlas hecho crecer óptimamente, le estoy quitando el agua. Yo podría también analizar qué pasa cuando yo las siembro y en el proceso de crecimiento no les doy agua. Podría ser así. Otra cosa, ¿listo? Él dice que está analizando varias especies de plantas. ¿No sería también prudente analizar primero la misma especie y ver qué pasa con diferentes concentraciones de agua? Podría ser, pero vamos a ver qué nos dice aquí. Listo. Luego de dejar las plantas sin riego, se debería observar el intervalo de tiempo que la planta resiste sin agua. Veamos acá qué pasó. ¿El qué hizo? Le quitó el riego y después vio los resultados. En ningún momento dice que le esperó un tiempo o que midió un tiempo prudencial para ver qué pasaba. Puede que al minuto la planta 1 se muera, pero la planta 2 siga viva. Entonces, muy bien. Me está recordando que se le olvidó medir un tiempo. ¿Listo? Por eso es que aquí entre dejar las plantas sin riego, este es el experimento. Miren que después está analizando los resultados, pero el experimento, ¿qué resultados está tomando? Él no está tomando resultados. Ahí, ¿qué resultado podría ser? El tiempo que se demora la planta en morir o no. Tal vez podría ser esa. Veamos a ver. La B dice, no es necesario usar varias especies de plantas, pues con una sería suficiente. Una si quiero analizar la mortandad de una especie, pero es que él quiere demostrar esa parte que le dio el profesor, que la mayoría de plantas tiene estrategias para evitar la pérdida de agua. Entonces, como él quiere ver si se extiende la mayoría, usa la mayor cantidad de especies que quiere. Entonces, si es necesario usar varias especies. C. Luego de sembrar las plantas, utilizar condiciones normales cuando lo que necesita es que no haya agua. Si utiliza condiciones normales porque quiere que crezcan hasta que estén óptimas. Si no hay agua, la semilla tal vez no crece, entonces se le atrofiarían las plantas desde un principio. Podría pasar, entonces descartamos esta. D. Con anterioridad, ya se sabe que si él no riega las plantas, estas morirán. El experimento no es necesario. No, el experimento es necesario porque usted quiere ver ese tiempo que se demora cada uno en morir y quiere demostrar que las plantas tienen estrategias para evitar que se salga el agua. Ya sé esto de que si no la riego se mueren, pero eso no invalida mi experimento. Respuesta correcta, la A. 114, la A. Entonces, chicos, hasta ahí tenemos preguntas. ¿Alguna preguntita? No, profe. Listo, vamos a la 114. La 115 dice lo siguiente: si se deja caer una roca desde lo alto de una montaña que presenta una bajada irregular tal como se muestra en la figura, listo, deja soltar la roca y va como a golpetear y a caer. Mientras está bajando, ¿en qué se está transformando la energía potencial de la roca? Que sabemos que tiene una energía potencial porque está a una altura. Al haber H, entonces va a tener energía potencial igual a masa por gravedad por la altura. Listo. Tiene energía potencial. ¿En qué se va a estar transformando? Cuando va cayendo. ¿Listo? Entonces dice que es una caída irregular. Entonces aquí golpea contra esta
superficie, luego golpea contra esta, luego golpea contra esta y luego cae acá. Entonces vamos a ver. Toda la energía potencial desaparece mientras la roca cae hacia la base de la montaña. ¿Toda la energía potencial será que desaparece? No necesariamente toda va a desaparecer. Si aquí cuando llegue aquí a la base va a ser igual a cero. Energía potencial igual a cero. Pero cada choque está transfiriendo energía a la superficie como tal, a la montaña. Entonces no. B. Una parte de la energía potencial se transforma en calor, otra se transforma en energía acústica y otra en energía cinética. Veamos, cuando usted choca una piedra contra una pared, choca aquí. ¿No les ha pasado, señor John? Energía acústica es energía sonora. Energía acústica sí, sonido. Energía sonora. Sí. Eso era lo que le iba a decir. Cuando usted choca una piedra contra una superficie, ¿eso no hace ruido? ¿No suena como el choque? Entonces, usted no puede asegurar que la energía potencial que está cayendo aquí, una parte se está convirtiendo en energía acústica, ¿sí? Porque hay un sonido, ¿cierto? Otra parte que cae aquí se convierte en energía cinética, porque como está adquiriendo velocidad, está pasando energía cinética. La pregunta que está haciendo Johnny ahí tiene la razón. ¿Y energía en forma de calor, eso de dónde sale, cierto? Pues resulta que cuando usted deja caer una roca o entra en contacto una superficie con otra, comúnmente aquí donde hay el contacto se genera una fuerza de fricción, que es el roce entre dos superficies. Esa fuerza de fricción genera calor. Por eso es que cuando usted choca dos piedras, emiten, si usted las toca, después de frotarlas, ellas se calientan y muchas veces el choque es tan rápido que liberan chispas. Esa energía térmica se convierte rápidamente en una liberación de electrones del sistema. Entonces podría ser esta, dejémosla en visto. C. Toda la energía potencial se transforma en energía acústica. Falso, porque entonces caería, sonaría todo el sistema y la roca se detiene. Falso. Listo. D. Una parte de la energía potencial se transforma en energía cinética. Muy bien. Pero vuelve a ser potencial con los choques. No es que esté chocando y se esté devolviendo en altura. Está chocando y sigue bajando. Entonces, falso esta respuesta. Respuesta correcta, la B. Una parte de la energía potencial se va a transformar en calor, la otra en sonido, en energía acústica, y la otra va a seguir bajando y va a convertirse en energía cinética porque adquiere velocidad. ¿Listo, chicos? Esa estaba también fácil. ¿Alguna pregunta ahí? Pues a mí sí me había confundido la D en eso de que vuelve a hacer choques con la montaña, eso de potencial. Sí, pero es que Eso mira había que marcado. cuando tú dices, pero vuelve a ser energía potencial, quiere decir que nuevamente gana altura. Entonces, quiere decir la roca choca y nuevamente gana la altura que tenía inicialmente. Entonces, estaré como diciéndote, choca y vuelve a subir. Y ahí no es que esté chocando y volviendo a subir, ella choca contra la montaña, pero sigue bajando. La roca sigue como está en pendiente, va a seguir bajando. ¿Sí, Esteban? Sí, profe. Claro, ahí está el detalle. Pero entonces imaginémonos, cuando la roca cae, usted escucha el ruido de la roca cayendo y la roca al ir cayendo, la energía potencial sí se le va convirtiendo usted en velocidad porque la roca va acelerándose, va adquiriendo velocidad. Lo único raro era lo único que confunde, ahí es que la transferencia de calor, ¿de dónde sale el calor? Pero el calor sale cuando la roca fricciona contra la montaña y en ese proceso, al haber fricción, hay una pequeña liberación de calor. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, ¿cierto? Bueno, espero que estemos entendiendo. Profe, Señor John, dígame. eso de la energía acústica, ¿cómo se le dice? Entonces, ¿energía sonora o acústica? Se le dice energía acústica, pero se propaga a través de ondas sonoras. Es que como que la forma más refinada es acústico, es como decir energía acústica. Se oye mejor. Por tecnicismo se le dice así energía acústica. Bueno, profe, gracias. Listo, a ustedes, chicos. Entonces, chicos, voy a detener la grabación. ¿Ya escribieron sus nombres en el chat para el llamado a lista? Sí. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Listo, chicos. Entonces,
Quedamos pendientes de las últimas casi 10 preguntas, las hacemos mañana de la forma más rápida posible. Ah, no. Mañana ustedes tienen simulacro, entonces no hay problema. Las hacemos el siguiente día que nos veamos, creo que el martes, de la forma más rápida, y en la siguiente semana trabajamos las respuestas del simulacro que ustedes realicen este fin de semana. ¿Listo? Profe, Sí, John, dime. ¿el simulacro no era el sábado o domingo? No sé, porque a mí ahorita me informó la secretaria del preuniversitario que mañana no tenemos clases de preuniversitario. De todas formas, cualquier cosa que les... No, es mañana y pasado. Como dijo Andrés, al parecer es mañana y pasado, entonces mañana no habría clases y el sábado tampoco. Ya nos vemos la siguiente semana para trabajar durísimo en esto, ¿listo? Sí, profe. Listo, muchas Listo, profe, gracias. Listo, ustedes chicos, espero que les vaya súper bien en el simulacro. Recuerden, leer rápido. Listo, recuerden, leer rápido, por favor, lean lo más rápido posible y usen la lógica y usen todo lo que han aprendido acá. Recuerden, principalmente la lógica y leer muy bien las preguntas de ciencia, eso garantiza un buen puntaje. ¿Listo? Confío en ustedes y espero que les vaya súper bien. Gracias, profe.